Tantos Nos días volvemos a reencontrar en finalmente. que la NBA copó la pantalla con una definición muy emocionante, con grandes transmisiones, y hoy estamos viviendo una jornada también deportiva con la enorme ventaja esta de que al aire, por televisión aire, tenemos dos señales. En la 01 el fútbol de Uruguay, en la 02 nosotros, y nosotros, me refiero a la letra chica y a la programación habitual, en todos los cables y en internet. Los contenidos de hoy, como ustedes saben, en la jornada de mañana, jueves, se realizará un acto oficial en el Parlamento del Estado uruguayo asumiendo responsabilidad por actos de terrorismo de Estado, por asesinatos y desapariciones. Bueno, estaremos, y con la ausencia además del presidente de la República que está en Estados Unidos, estará Argimón. Bueno, los detalles de eso y sensaciones profundas de eso en el último bloque con familiares de los detenidos desaparecidos a los que se hace referencia en el acto. Es verdad, y además de esto que contabas, Jorge, finalmente, luego de varios meses, días y venidas en el Liceo IABA, los y las estudiantes se encontraron este lunes con su salón gremial tapiado y desalojado. Vamos a estar hablando con ellos para saber, bueno, cuáles son las impresiones que tienen luego de este acto que no se esperaban. Y más acá o más allá de opiniones, es incontrastable que hay una acumulación importante de temas y de temas conflictivos a nivel político en la cancha política de nuestro país y en la coalición de gobierno. Con tu permiso, entonces, Julieta, empezaremos conversando con nuestro columnista, una de las estrellas de este programa, que es Oscar Botinelli, politólogo y de la empresa Factum. Oscar, bienvenido, gracias. Gracias. Antes se decía astros, astros y estrellas. Un astro, entonces. Un astro del análisis político. La revista Radiolandia. Indudable. La Radiolandia, mamita querida. Bueno, pero hablaremos del presente, más allá de estas referencias nostálgicas. Les recuerdo el WhatsApp, mire, hablando de tecnología actual. El WhatsApp, 092-374-089 para el ida y vuelta con ustedes. Si firman para saber quién lo manda, mejor, breve y respetuoso, y lo ponemos en pantalla. 092-374-089. Quienes estudian la comunicación en general y también la comunicación de masas, señalan, los que saben, señalan que a veces el exceso de información, y esto se puede dar en campos como en la política, se parece mucho a la desinformación, por algo que es, perdón la cacofonía, pero algo así como saturación. Podría estar dándose un fenómeno de este tipo en este momento para el gobierno o para la ciudadanía con respecto al accionar del gobierno y a los temas. Porque se te entrevera todo, se te arma un matete en la cabeza entre el caso Penades y la crisis del agua, por ejemplo, que son temas muy de estos días, pero que han hecho pasar a segundo plano cuestiones muy graves, como la asociación para delinquir encabezada por Astesiano, el acuerdo en el puerto con Catonazzi, o el otorgamiento al narcotraficante Sebastián Marcet de un pasaporte que lo hizo zafar en Dubái. Este tema reflotado por las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H., y repasaremos esas declaraciones en un par de minutos. Pero para empezar, ¿cómo crees, Oscar, que pesa este cúmulo de asuntos en la opinión pública? Bueno, yo diría que un tema muy importante para el Partido Nacional es los efectos que genera el caso Penades. En la opinión pública vamos a esperar qué ocurre. Para eso hay que tener una medición, todavía no hay. Hay una medición previa a el desafuero, ¿no? Entre lo uno y lo otro. El tema probablemente aterriza más en la gente que en fin de abril. El tema es el siguiente. El senador Penades era el senador clave del Partido Nacional y del gobierno. Primero por ser un hombre que se le reconoce una gran inteligencia, una gran capacidad de estudio, un hombre muy difícil el debate con él porque era muy sólido, es muy sólido, y por otro lado es el gran articulador, el hombre que en nombre del gobierno negociaba en el plano parlamentario y legislativo con el Frente Amplio, con confianza recíproca hacia el Frente, confiando que lo que decía Penades era así, y Penades confiando que lo que el Frente Amplio le decía iba a ser así. Lo mismo ocurría dentro de la coalición en las negociaciones más difíciles con Cabildo Abierto, también con el Partido Colorado, pero también dentro de su propio partido, porque no hay cosa más difícil que ser el que coordina o articula a su partido
que es donde, bueno, como se sabe, surgen más la suspicacia, las competencias, las rivalidades. Y era, discúlpame, Oscar, pero para dejar bien claro esto, el gran articulador en ese sentido, el uno de eso en el Partido Nacional. Del gobierno. Del ¿no? gobierno. Del gobierno. En el Parlamento. Del gobierno, en el Parlamento, en el Senado, pero también lo que podría ser a nivel de Cámara de Diputados. Y además, siendo un hombre que no era el cerno del presidente, sino de un conjunto rival, era muy leal a que él de repente decía, bueno, yo iría por este camino. El presidente me pide que logre esto, ¿no? Era muy transparente que él hacía el deber que tenía que hacer hacia la presidencia. Ese es un primer tema. ¿Esto qué significa? Bueno, que hoy el Partido Nacional está complicado en el Parlamento porque no tiene un sustituto natural Penades y tiene un montón de leyes, la rendición de cuentas es muy importante, la ley de medios, pero como la ley de medios está trabada, parecería que va algo de la ley de medios en la rendición de cuentas. El tema de los deudores, de los endeudamientos, que ahí ya es un juego global, no solo de la coalición, sino también con la participación del Frente Amplio, puede haber juegos cruzados. Y después toda otra serie de temas que tienen que ver más con la coalición o más con la relación oposición-gobierno. Y acá la articulación se les hace bastante complicada al gobierno. Este es un primer tema, que hay un efecto de un gobierno que tiene una mayor complicación, el gobierno entendido más con vértice en la presidencia de la República, en la calle Pou, no la coalición globalmente, ¿no? Lo que es la presidencia tiene un cierto debilitamiento hacia el manejo parlamentario. Lo segundo, hay que hacer una referencia de mapa político. La palabra realismo se está usando muy confusamente. A veces se usa para todo el Partido Nacional, a veces para todo lo que rodea a la calle Pou. Como doctrina es mucho más amplio, permea Cabildo Abierto, permea el Frente Amplio. Pero el realismo como grupo político, específicamente, es lo que en Montevideo es conocido como la 71, cuyo figura lideral cuyo presidente es el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, cuyo secretario general, ministro del Interior, Alberto Heber, pero la figura articuladora de todo el herrerismo en todo el país lo era, hasta que pidió licencia de esa calidad, Gustavo Penades. Acordemos, lo que responde directamente al presidente se llama aire fresco, es lo que Montevideo se llama la 404. Y hay toda una serie de juegos de otro grupo que también estuvo en el paraguas de la calle Pou, que es el Espacio 40, Javier García, con lo que se llaman los intendentes, que más bien Botán, Antía, y después los grupos que sí, no se reconocen en la calle Pou, o algunos, como Beatriz Argimón, que, habiendo ido en fórmula, busca un espacio en lo que le llaman el wilsonismo. El tema es que en enero aparece con mucha claridad que el Partido Nacional se encaminaba a una polarización entre la candidatura Delgado, que ya se veía como la candidatura más segura de aire fresco y que al cabo de un par de meses quedó oficializada, y la candidatura de Laura Raffo, que es lanzada por el herrerismo, articulado por Penades y con referente Luis Alberto Lacalle Herrera. Y se veía la potencialidad, además con alianza, que esto pudiera terminar en una competencia de final incierto entre Delgado y Laura Raffo. Sin wilsonismo ahí. El wilsonismo apareciendo como contendor menor. Apoyando. No, con sus propios... Con un tercer candidato. Tercero, cuarto, no, el wilsonismo en una reestructura. No, lo que observamos es que en el proceso se dio que Alianza Nacional, o el sector originalmente fundado por Larrañaga, que tiene como figuras hoy el senador Camí, el intendente Soriano Guillermo Besosi, con muchas pérdidas, acordó o adhirió a la candidatura de Laura Raffo. Gente del entorno personal de Larrañaga, como el ex director general del Ministerio del Interior, Luis Fernando Calabria, adhirió a Álvaro Delgado.
y otros intendentes del interior todavía no se han definido y algunos pueden estar más cerca de Delgado. Y por otro lado aparece Gandini con el sector Por la Patria, desprendido de Alianza Nacional, aparece Beatriz Argimón con una también probable candidatura, ninguna de ellas ha sido oficialmente proclamada, pero en aquel momento, estoy hablando de enero, febrero, marzo, se veía que iba a ser, esto ha pasado también en el Frente Amplio, que hay candidaturas que disputan y candidaturas que más bien abren espacios, marcan espacios, que más que aspirar a ser el candidato único es hacer una corriente fuerte, importante dentro del partido. También pasó en el Partido Colorado. En ese momento es muy importante que en el mes de enero, fin de enero, el herrerismo lanza una especie de proclama. Recordemos que el herrerismo es eso, no todo. Lanza una proclama que más o menos es: el herrerismo va a volver a ser la mayoría del Partido Nacional. Un desafío neto, claro, aire fresco. Y de alguna manera había una especulación. Si ganaba Delgado, esto reforzaba el liderazgo de Luis Lacalle Pou y había que esperar, una vez que terminara su mandato presidencial, que su elección como presidente del directorio del Partido Nacional. Pero si ganaba el herrerismo podía haber una incógnita si no iba camino a que volviera a la presidencia del directorio del Partido Nacional Luis Alberto Lacalle Herrera. Esto era las incógnitas que podíamos tener hasta el 20 de marzo, 21, 22. Ahí surge un misil que da contra Gustavo Penades, no importa si fue lanzado por alguien, surgió solo, pero es un misil que pegó en la línea de flotación del herrerismo y de la candidatura de Laura Raffo. Ahora, esa es una candidatura que va a tener que expresarse con su carisma, su capacidad, las adhesiones que recoge, que son importantes, pero esa estructura central que había lanzado la candidatura aparece resquebrajada en la medida que no hay sustitutos claros, netos, de esa gran función articuladora Penades. Hay varias, hay figuras emergentes, importantes, pero es un golpe duro, que por lo menos tiene que venir un proceso de recomposición. Entonces, los efectos políticos del caso Penades, independientemente de su culpabilidad, ¿no?, etcétera, estamos hablando, una vez que ocurrió esto, ¿qué pasa? Generan un cambio de situación en el Partido Nacional y efectos muy importantes, ya sea en el manejo de gobierno respecto al Parlamento, ya sea si estamos hablando de la contienda electoral, que es a su vez la contienda por quien termina dominando el Partido Nacional hacia el quinquenio siguiente, ¿no? Pasando ahora a la interna de la coalición y a repercusiones que pudiera haber en la opinión pública, vamos a ver un fragmentito de Carolina H., ex vicecanciller, cuando pone en duda o directamente ella declara que Heber y Bustillo como ministros mintieron frente al Parlamento y que ella por fidelidad los acompañó. Esto es un fragmento de Desayunos Informales de Canal 12. Yo en ningún momento dije, yo no sabía quién era Marcet. Eso yo no soy yo la que lo digo. No, lo dice Bustillo, concretamente. Exacto. Yo no soy. Y todos los 4 y todas las personas que estuvieron en esa reunión tenían conocimiento cabal de la totalidad de los WhatsApps entre Maciel y yo. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de esos WhatsApps. Lo que pasa entonces... que, pero antes de eso, ¿no? Sí, sí. Más allá del contexto, no me queda claro qué es lo que puede justificar que se diga que Maciel no le dio ningún tipo de detalle y luego en el chat aparece claramente que le dice, no, es un narcotraficante muy peligroso. Claro, Ahí es que donde dice, bueno, acá falta un elemento que no se dijo en el Parlamento. Y en eso estoy de acuerdo. Yo quizás no dije un elemento, pero yo cuando digo que no me dio detalles me refería a lo que él acababa de decir, que hablaba de una investigación. ¿Y por qué no se dijo? La interpelación es a los ministros. Las líneas de la interpelación no las fijé yo. Y yo tenía que tener lealtad hacia mis superiores.
Más allá venzo la tentación de centrarme en algunos detalles sobre qué es una mentira, qué es ocultar un elemento, etcétera. Y quiero preguntarte, Óscar, algo bien abierto, que es, ¿con qué se come esto? O sea, ¿cómo se interpreta una declaración así de alguien que fue parte del gobierno, colorada, ¿no? Parte de la coalición, y que salga con estas fuertes declaraciones un tiempo después de haber dejado su cargo por las consecuencias políticas de esas mentiras parlamentarias, del hecho y de las mentiras? Bueno, pensemos lo siguiente, el Partido Colorado no tiene hoy candidatos naturales. Candidatos naturales, hay varios nombres, pero ese candidato natural que se ve venir con tiempo como lo obvio, como se venía a venir lo de Álvaro Delgado, como en el Frente Amplio, Yamandu Orsi, Carolina Cose, Mario Vergara, bueno, era algo que la propia gente lo señalaba sin que hubiera proclamaciones formales. El Partido Colorado no se ve esa situación y hay un fantasma ahí que todo el mundo está viendo, aterriza, que es Pedro Bordaberry, donde los estudios marcan que el Partido Colorado, que está en una situación bastante complicada, cambia radicalmente el escenario con la aparición de Pedro Bordaberry. No es que pasa de lo que está a ser el número uno, no, pero sí que puede tener más senadores, más diputados, bueno, o sea, vamos, que le puede ir mucho mejor. Es difícil pensar que el Partido Colorado arranque con un retorno Bordaberry por debajo de lo que votó la elección pasada, ¿no? No estoy diciendo, puede ser un punto menos de repente, Sí, pero sí, quiero decir, te entiendo. como gran escalón, ¿no? Y Sin embargo, sin Bordaberry sí corre el riesgo de históricamente seguir hundiéndose. Y sin Bordaberry, por lo menos los datos de hoy apuntan a un partido que le va a ser difícil repetir el resultado de la elección pasada. Entonces, esa es la situación. ¿se puede leer como un desmarque ético esto preparando el regreso de Pedro? Por orden. Sí. Segundo, Bordaberry, que escribe regularmente en el diario El País, se le veía como un oficialista total, oficialista respecto a la presidencia de la República, Sí, sí. total, convencido, atacando a los quienes en la coalición podían poner dudas, y de repente empieza a girar. Y el giro es más o menos coincidente con los problemas que empiezan a suscitarse dentro del Partido Colorado, en que, entre otras cosas, termina con la renuncia de Carolina H. al cargo de vicecanciller, de subsecretaria de Relaciones Exteriores, en un juego interno del Partido Colorado que tiene como réplica el otro misil contra Adrián Peña, que tiene que renunciar al Ministerio de Ambiente. No importa cuáles son las causas que se utilizan, ¿no? Los pretextos. Y ahí lo que vemos es, hace unos meses, Carolina H. registra en los 19 departamentos el número 10, que había sido el número clásico para hoja de votación para las elecciones, que había sido el número clásico de Bordaberry. Ahora ya, hace unos días, aparece una nota formal firmada, está Pedro Bordaberry, está Jaime Zapolinsky, Carolina H., Walter Berry, el viceministro de Industria, que es del grupo que apoyó a Sanguinetti en la elección pasada, registrando los sublemas vamos Uruguay, vamos Colorado, vamos Ballistas. Como quien dice, bueno, la pista está asfaltada, está balizada, está alumbrada, falta que el avión aterrice. En general uno tiende a pensar que el aterrizaje se va a producir, ¿no? Con una postura de Bordaberry que es ni tan distante de la presidencia como Cabildo, ni tan pegado como ha estado el Partido Colorado hasta hace muy poco. El Partido Colorado se fueron dando dos distanciamientos respecto a la presidencia. Lo que escribía Bordaberry y, por otro lado, la forma en que actuó en la reforma de seguridad social después que se produce el acuerdo final entre Cabildo Abierto y el presidente, que el presidente acepta las condiciones de Cabildo, el Partido Colorado sale con más exigencias. Claro, dice, epa, nosotros también, entonces hagamos alguna enmienda. Y logra también algunas enmiendas en relación al IAS y a las edades de jubilación. Sin mencionar el anterior alejamiento de Talvi, ¿no? Pero eso ya no, quedó para atrás en el tiempo. Estás hablando de prehistoria. de estos meses. Es decir, porque
si Pero pensamos que fue fuerte también. Sí, pero si estamos pensando que tal vez se fue en julio del 20, todo el gobierno transcurrió con el nuevo esquema del Partido Colorado. Claro. Es decir, como que eso fue la continuación del esquema electoral que dura unos meses más, ¿no? El nuevo escenario es este otro. Entonces, el aterrizaje de Bordaberry, a nuestro juicio, lo facilitan varias cosas. Una, que el Partido Colorado está necesitado que vuelva una persona que no se le veía ese potencial enseguida de las elecciones, y hoy sí se le ve claramente un potencial. Lo segundo es que muchos observan que todos estos últimos hechos, hay que ver los últimos cuales contamos, pero o temas de fondo, como la seguridad pública, que claramente ha debilitado el gobierno. El poder adquisitivo. Y el tema, claro, de la economía de los hogares, ¿no? Sea el dinero que ingresa, ya sea lo que suben los precios, ¿no? Son como dos grandes temas que le generan un debilitamiento al gobierno. Y ahí, bueno, ya Bordaberry siente que el Partido Colorado puede aspirar a un premio mayor, que no es jugar como un acompañante, sino pensar que puede tener la perspectiva, hoy aparece con menores probabilidades, pero un partido nacional que puede empezar a debilitarse le abre el camino a que el Partido Colorado se acerque y puede llegar a un escenario hacia octubre con una gran incógnita. ¿Quién va a ir al balotaje a enfrentar al Frente Amplio? ¿No? No digo que ocurra esto, pero es un esquema de razonamiento que me parece que puede tentar en el Partido Colorado de sentirse hoy con unas probabilidades que no se veían, ¿no? Y que eso puede ayudar a que o convenzan o se autoconvenza a Pedro Bordaberry y decir, bueno, es el momento. Mire la piscina, tiene agua, me tiro a ella, después veré cuánta agua hay, pero por lo menos para tirarme está. ¿Y qué tan salada? ¿Cuánta agua y qué tan salada? En general uno no toma el agua de la piscina. Pero a veces trae un poquito sin querer. Sí, pero esa en general tiene menos sal que la que va a tomar de afuera de la canilla. Oscar, gracias. Has hecho hoy un análisis muy político partidario, que nos encanta también tener estas instancias cada tanto, además de mezclar lo social en otras oportunidades o panoramas más de Zoom abierto, digamos. Hoy fuiste muy detallista en lo político partidario, sobre todo de los partidos blanco y colorado. Nos reencontramos en la próxima con más cuestiones de interés político y proyectando futuro. Cómo no, muchas gracias. Será hasta dentro de un par de semanas, más o menos. Nuestro astro era astro, ¿no? Bueno, si tú te sentís Radiolandia, sí. Nuestra estrella del análisis politológico, Oscar Bottinelli. Ya venimos con mucho más, lo que